Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de economía y finanzas. Es fundamental tener el recurso en casa para de ahí partir en un verdadero proceso de desarrollo de la nación. Planteamos esto porque en los próximos días viene el proceso de transición de la administración Castro Sarmiento a la administración de Pura Sabla. ¿Qué va a encontrar y que deberá tenerlo como una prioridad para el desarrollo del país el nuevo gobierno? ¿Cómo debe orientar los grandes proyectos en donde la existencia de recursos en la Hacienda Nacional va a ser fundamental? El tema de la empleomanía, que no estamos cerrando de la mejor manera esta administración porque hay mucho reclamo. Y no es reclamo de prestaciones, aclaramos. Es reclamo del sueldo y salario, del compromiso que mensualmente se debe asumir. Y son varias las dependencias del Estado que están en esa petición. A esto sumamos grandes problemas en empresas estatales que con nuestras invitadas de hoy, dos destacadas damas de la economía y las finanzas del país, las vamos a orientar. Buenas noches, doctora Nancy Ochoa y la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Amparo Canales. Ambas son catedráticas de la máxima casa de estudio. Bueno, ¿qué encontramos? ¿Cómo estamos en este 2026 que deberíamos tener mucha esperanza? Porque como tal, esa debe ser una aspiración plena de los hondureños, pero hay dificultades en el área financiera. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Creo que el debate sobre este tema es pertinente de cara, como usted lo mencionaba, a un proceso de transición. ¿Qué encontramos? Plantea la pregunta. Yo creo que pudiésemos argumentar que se encuentran cosas positivas y cosas negativas, y en ese sentido los retos financieros y económicos son grandes. Al hablar de perspectivas, creo que no podemos apartar del análisis lo que va a encontrar el próximo gobierno en términos macroeconómicos principalmente, porque esto va a ayudar a encaminar la estrategia que se va a implementar. En ese sentido podríamos destacar indicadores de crecimiento económico, indicadores de buenos niveles de reservas internacionales, o sea, el control resiliente de algunos indicadores y que han sido avalados, yo lo menciono siempre, porque creo que vale la pena destacar la buena valoración que han hecho y siguen haciendo organismos financieros internacionales. Esto va a ayudar en gran medida a enfrentar esos retos de carácter estructural que son complejos. O sea, vimos cómo la semana pasada se emitió un decreto donde se ordenaba a las secretarías de Estado trasladar remanentes no ejecutados, y esto pues de alguna forma generó debates u opiniones divididas. Por un lado se analizó desde la perspectiva que el gobierno quería dejar cancelada deudas, quería quedar al día con el tema de la deuda flotante. Sin embargo, desde la otra perspectiva se cuestiona mucho que el próximo gobierno va a encontrar una caja con poco o casi nada recursos para maniobrar en este primer trimestre. Yo creo que ese es el primer desafío en este corto plazo. Luego podríamos ir hablando de desafíos mucho más complejos a nivel de presupuesto, a nivel de deuda, a nivel de reformas del sistema fiscal, a nivel del papel que puedan jugar los mismos sectores de la actividad económica que sustentan este país, el papel de los organismos financieros internacionales. Recordemos que dependemos en gran medida de estos recursos y eso también se convierte en un reto para la nueva administración. Bueno, aquí encontramos, licenciada Canales, buenas noches de paso, algunas peticiones que las vamos a ir encaminando por ese planteamiento que tiene la doctora Ochoa y tiene que ver con acciones
de quien tomará el control del Ejecutivo a partir del 27 de enero, ha dicho que los organismos internacionales y algunos prestamistas del sistema local se abstengan de trasladar fondos al Poder Ejecutivo para no seguir comprometiendo al país. Fue el mensaje de Año Nuevo de Afuras Habla. ¿Cómo se puede llegar a controlar eso en un gobierno que busca saldar las cuentas pendientes, al menos con la empleomanía que está reclamando hoy en las calles? Muy buenas noches, don Rosendo. Creo que ese es un asunto crítico y uno de los desafíos que tiene el gobierno electo del presidente Adfura. El tema del endeudamiento. Actualmente, este gobierno recibió aproximadamente de deuda 15.000 millones y fracción. Y la deuda que deja es de más de 17.000 millones. En este punto creo que esa medida viene a evitar seguirse endeudando y que el uso que se le puedan dar a estos recursos. Como hemos conocido, ¿no? Tiene dificultades el gobierno para cerrar el año 2025 por la falta de liquidez que tiene, por problemas que hubo, especialmente la no aprobación de decretos al interior, de préstamos al interior del Congreso Nacional, otros desembolsos, los desembolsos del Fondo Monetario, la no transferencia de instituciones. Esto los ha puesto en tener un cierre precario. Sin embargo, esto es resultado de una mala planificación financiera y presupuestaria que está dando las consecuencias. En este punto es importante cómo el nuevo gobierno puede hacer un análisis, un reperfilamiento de esta deuda, porque ante esta coyuntura de que va a encontrar posiblemente vacía la caja única, necesite recursos para poder impulsar las acciones prioritarias que al inicio del gobierno, y que especialmente es ese compromiso que va a quedar con proveedores. Se habla de que anda más allá de 20.000 millones los compromisos no saldados con proveedores, y lo estamos viendo. Maestros estaban anunciando ayer en Choluteca tomarse la vía por falta de pago a maestros. Bueno, y usted me dice 20.000 millones, es una cifra incluso que se ve poca frente a lo que otros académicos como ustedes han valorado por el tema de la deuda pendiente, que llegan a hablar de deuda flotante incluso cercana a los 40.000 millones, que son cifras que generan alarma de cara a tener un buen arranque. Ahora, ¿qué alternativas pueden poner en marcha? Visto el actuar del legislativo, que es donde se va a venir a la discusión del presupuesto, porque vamos a entrar a una nueva administración sin presupuesto. Vamos a operar con el del 2025 y habrá que ver qué renglones van a sufrir seguramente modificaciones, a dónde pueden ir en busca de recursos frescos, qué va a pasar con el tema de las prestaciones, que sigue con un interrogante, porque si bien el secretario de Finanzas ha dicho que los altos cargos del Ejecutivo no van a tener sus prestaciones, hay un decreto que le faculta. De pronto alguien ya una vez fuera va a hacer el reclamo. Digamos que es uno de los problemas que le heredarán al próximo gobierno. Entonces aquí sí podemos verlo como una oportunidad que revisar, hacer un análisis crítico del presupuesto para el 2026, que es de 469.000 millones, hacer una revisión de cuáles son las prioridades que tiene y alinearlo a las prioridades que tiene el próximo gobierno,
creo que aquí hay un punto central y es revisar esa calidad del gasto y priorizar. Ya el presidente electo, don Narria Fura, ha anunciado reducir la mora, por ejemplo, de quirúrgica y abastecimiento de los hospitales como una de las principales acciones, y luego revisar todo lo que es la institucionalidad y adaptarla a las prioridades que tiene. Y aquí es un punto central fortalecer el tema de la institucionalidad del Estado, que ha dejado mucho una deuda, ¿no? Deuda pendiente por parte del accionar de las diferentes instituciones del Estado, la baja ejecución que se mantuvo como un comportamiento de no lograr la ejecución, pero también debe de focalizarse en lo que se espera en la calidad de ese gasto versus los resultados que espera el próximo gobierno. Bueno, aquí hay algo, doctor Ochoa, que es muy oportuno que ustedes nos guíen y nos orienten a la sociedad y a nosotros sobre lo que tenemos, porque muchas veces, bueno, ustedes me plantean que el gobierno ha dicho vengan o mándennos, para que lo entiendan de esa manera, todo ese recurso que no fue ejecutado a la caja única, que retorne a finanzas, pero en realidad, ¿con cuánto contamos como país? Porque muchas veces aquí aprobamos partidas, pero solo es papel, es un recurso que lo vamos a buscar, que vamos a tocar puertas para lograr completar esas asignaciones presupuestarias que se aprueban en el Congreso. Y de pronto ahora lo que estamos solicitando en retorno solo existe como un documento, pero efectivo no hay en la caja. Sí, es difícil cuantificarlo. Yo creo que una forma como para tener un aproximado es hacer una relación del total ejecutado del presupuesto, que al día de hoy es de 90.22. Estaríamos asumiendo que lo no ejecutado es lo que podría estarse trasladando como esos recursos que ha tratado o está tratando de recuperar el gobierno y hacer frente a esas obligaciones. Pero hay otro elemento que se puede sumar y que va en la misma línea de pensamiento que usted menciona. Dice, una cosa es tenerlo en papel y otra cosa es saber si existe. Recordemos que este presupuesto se financia aproximadamente en un 30%. Generalmente se habla de un 10%, pero cuando uno revisa detalladamente el presupuesto se da cuenta que 10% se financia préstamos y otro casi un 20% se financia bajo la colocación de títulos valores. Entonces, en realidad es aproximadamente un 30%. Y de cara a la gestión financiera que hizo el gobierno, donde no se logró conseguir todos los recursos por el tema de la parálisis del Congreso, donde no se aprobaron varios de los préstamos, quedaron fondos o desembolsos pendientes, entonces se considera que no existe una gran cantidad de recursos. Es decir, estamos con un déficit altísimo. Así es. Y con esta herencia, ¿cómo entonces podemos entrar en una dinámica que le permita al gobierno volverse funcional? Digo esto porque vendrán movimientos dentro de la administración pública, estamos claros, habrá, y no me refiero a la parte superior del Ejecutivo, incluso del Legislativo, porque también pasa por ellos cambios. Es a nivel de cambios intermedios que por más que nos digan que no lo van a hacer, siempre se ejecutan, y eso implica recursos para el Estado, porque hay que pagar, hay que contratar. Incluso esperamos que el nuevo gobierno sea claro en las medidas a seguir. Cuando hablamos del manual de puestos y salarios, el tema de la remuneración para altos funcionarios del Estado, los gastos que parece que no representan mayor cosa, pero cómo se movilizan,
cuántos los acompañan, etcétera, etcétera. Sí, aquí hay dos cosas. Uno, la doctora Amparo mencionaba que es el espacio propicio para que el gobierno revise ese presupuesto. Y bueno, recordemos que ha prevalecido de manera estructural una rigidez. O sea, vemos cómo el tema del pago del servicio de la deuda, el pago a sueldos y salarios, no permite una gran movilidad o una redistribución a lo interno de ese presupuesto. Creo que uno de los primeros pasos que se debe de dar es revisar el tema de algunas líneas, por ejemplo, pagos a los sueldos y salarios, y ver de qué forma se van trasladando hacia esas actividades altamente productivas que puedan retribuir, porque el problema es que se ha estado implementando un presupuesto con muy poca efectividad, que no retribuye en gran medida a la sociedad hondureña. Y hay otro elemento que creo que quedó, usted hizo una pregunta, es ¿qué debe de hacer el gobierno en el corto plazo para oxigenar? Creo que una de las salidas es el acudir a la deuda interna en estos momentos. Aunque sea un poco más cara en relación a la deuda externa, pero es lo más expedito que pudiese hacer el próximo gobierno. Hay otras medidas ¿Y qué cuidado tener con esa deuda interna? Porque el interés que está siempre de por medio cuando quito aquí en casa es altísimo en relación a lo que podemos obtener con fondos de nuestros acreedores. Bueno, el cuidado es, usted menciona, analizar el tema de las tasas de interés, que no hay mucha opción, porque hay una tasa de interés casi que homogénea en nuestro sistema financiero interno. Y lo otro es ver la efectividad de ese endeudamiento. Y ya se sabe que los primeros pagos van a ser para sueldos y salarios, para esos compromisos que quedan pendientes de la actual administración. Es difícil querer redireccionar un endeudamiento de corto plazo para obtener altos rendimientos o beneficios mucho mayores que pudiésemos estar esperando. Es decir, licenciada Amparo Canales, que ese cuento que escuchamos casi siempre de las administraciones, cuando se van frente al que llega, le dejamos la mesa servida. Eso no existe tal cual. Eso ya cuando se va a la realidad y se ven las cifras reales, vemos que dista mucho, pero hay un punto clave que puede servirles para de ingresos, y es que los recursos del Fondo Monetario no han sido desembolsados. Lo frenaron. Es que estaba para, eso se hace luego que entra directorio y va a entrar en este mes. Es un pendiente de desembolso. Es pendiente y son como 160 millones de dólares. Y es para apoyo presupuestario. Posiblemente si entren este mes de enero, pues va a ser utilizado para saldar cuentas de este cierre 2025, pero si entra después de enero, puede servir para los primeros meses del próximo gobierno. Sí, yo ahí solo quiero sumar, porque la doctora ha mencionado un punto muy importante, y es que hay un optimismo de que esos recursos se reciban, porque en realidad el país, o el gobierno, mejor dicho, fue bien evaluado. Creo que lo que ha trazado más allá del trámite a nivel de comité ejecutivo, que es el que tiene la decisión final, creo que estaban esperando en alguna medida el desenlace de este proceso electoral, ¿verdad? Entonces, es una salida que vendría a beneficiar en gran medida. Y es buen punto, son 160 millones de dólares. Y es un buen punto de partida tener el registro de lo que escribió el presidente Afura, que se abstuvieran. Seguramente, y él está claro que ese desembolso está próximo y puede ser un punto de partida que le favorezca su arranque de administración, porque como dice la licenciada Canales, es recurso de apoyo presupuestario. Ahora, ¿qué de las grandes reformas?
porque ese es el otro aparte sobre el cual debe partir la nueva administración. Nuevos impuestos, eso creo que no lo tienen validado en el lenguaje los políticos. ¿Revisión de qué entonces? ¿Cómo garantizar la seguridad jurídica de la inversión externa, que puede ser otro punto de salida? Hago la pausa y revisamos este planteamiento aquí en el banquillo. Seguimos al banquillo. Punto sobre la mesa. ¿Cómo encontrar fondos frescos y rápidos? Aquí tenemos las consideraciones. Bueno, ¿qué planteamientos podemos encontrar? Y esto pasa por el Congreso, atentos. Había una ley de justicia tributaria que la planteó esta administración que nunca encontró los votos, pero paralelo a ello la oposición presentó la ley de equidad tributaria, que la presentaron los liberales y gozaba del respaldo de la bancada del Partido Nacional que llega al poder. ¿Se pueden retomar estas propuestas ahora? Porque hay que encontrar dinero. Hay que encontrar dinero para mantener el Estado. Creo que eso es uno de los más grandes desafíos que tiene y de hecho es uno de los compromisos que se ha asumido con el Fondo Monetario. Son esas reformas estructurales, especialmente en el ámbito fiscal. La ley de justicia tributaria no fue aprobada, pero habrá que ver qué es lo que plantea el próximo gobierno en este punto. Lo que sí es clave que deben de analizarse el tema de las exoneraciones. Debe de ser tocado porque debe de haber claridad, en primer lugar, reglas claras en ese punto, cómo se va a abordar este tema, porque luego viene el tema de cómo atraer la inversión. Pero este punto para atraer la inversión, el tema fiscal no es la prioridad. Hay otros elementos que sí son prioridad, como es el tema de la provisión de servicios, el tema de la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana, y como en cuarto y quinto lugar están los incentivos fiscales. Eso es un punto sumamente fundamental que debe de analizarse, pero que no hay duda de que las exoneraciones deben de revisarse porque se requiere habilitar espacio fiscal, gestionar mayores recursos para poder atender las prioridades del nuevo gobierno, y que son problemas que están latentes y que requieren atención inmediata. Uno de los problemas que deben de abordarse es el tema del empleo, cómo reducir la informalidad, cómo abordar el tema de la energía eléctrica, que se ha convertido en un agujero fiscal y que requiere reformas profundas para poder eficientar esta instancia. Y son, digamos, como acciones prioritarias que deben de abordarse. Y aquí hay un elemento, bueno, ustedes son economistas, son financistas y están en la academia. Lo político no ha pasado por ustedes, pero desde luego sí están enteradas del debate en el legislativo. Estas reformas que sí son urgentes como muchas otras para cambiar parte del andar del Estado, deben hacerse en los primeros 6 meses, porque en la medida que le vamos dando largas a discusiones que deben ser prioridad, nos vamos olvidando de ellas, y el problema de los políticos es que en un poco más de 1 año y medio, que el tiempo va volando ahora, ya están pensando en la elección del próximo. Sí, creo que ese es otro reto al interior, cómo lograr esa cohesión, esa construcción de consensos al interior del Congreso Nacional, y que se pongan estos grandes temas, o sea, que que prevalezca el interés común, los grandes problemas que el país tiene más allá de los intereses partidarios. Digamos que esto es una tarea fundamental, cómo construir esos consensos, y ya estamos viendo las luchas que se están dando
el pueblo fue sabio en no darle esa mayoría calificada a ninguno, y la necesidad de construir esos consensos, esos grandes acuerdos alrededor de temas fundamentales en el país, como lo es el tema fiscal, las reformas fiscales que son necesarias en el país. Como decíamos, de este presupuesto 2026, de cada lempira, 28 tienen que buscarse financiamiento, pero luego está ese 72% que debe de financiarse y debe de priorizarse acciones claves que están en deuda, ¿no? Que todavía tenemos que trabajar en ese punto. No, yo solo quiero sumar a lo que comparte la doctora. En materia de política fiscal, ahorita estamos hablando de la necesidad de esa reforma fiscal, bien sea por la revisión de los beneficios u otro tipo de exoneraciones. Pero es que esto es necesario en realidad. Ella mencionaba, es una reforma estructural. Al modificarse o al dar indicios o voluntad política de que esto se va a mejorar, podríamos romper el tema del ciclo del endeudamiento, que eso nos tiene entrampado. Cuando hablamos de política fiscal no podemos desarraigar el tema del endeudamiento, y automáticamente vemos cómo está estructurado ese presupuesto. Al principio se mencionaba, son 469.000 millones de lempiras, pero de eso más de 70.000 millones de lempiras se va a dedicar al pago del servicio de la deuda. ¿Qué tanto puede hacer un gobierno? ¿Qué tanto puede maniobrar si hay líneas presupuestarias rígidas? Entonces, esto es urgente para el nuevo gobierno. Obviamente, tiene que desempeñar un papel de mediador, porque todo el debate tan atropellado que se generó anteriormente, cuando se habla, por ejemplo, de ley de justicia tributaria, genera cierto punto de rechazo. Si no se aprueba, que ya se dijo que no se va a aprobar la ley de justicia tributaria, no se debe de quitar de la mesa de discusión las reformas fiscales, ¿verdad? Porque a la par de esto, si no se mejora esa recaudación de ingresos vía tributo, está el otro elemento, que es el fortalecimiento de toda la estructura productiva, que es altamente rentable y monetizable en términos de empleo, en términos de generación de recursos, que es una deuda pendiente también de todos los gobiernos que han antecedido. Y aquí hay otro punto en el marco de esa reforma integral que se plantea, y es cómo decirle al extranjero, porque también aquí hay que ver ese fondo externo que llegue a Honduras, pero para ello la expresidenta del Colegio de Economistas nos daba una sabia recomendación. Miremos otros elementos que hay aquí, es seguridad jurídica, reglas claras para el que venga a invertir, y aquí incluye también al hondureño, porque aquí hay empresarios en el país que han puesto su plata bajo el riesgo hemos vivido invasiones. En los últimos años eso devolvió moneda de curso legal que le estén invadiendo tierras productivas. Así es. Sumado a un factor que esto sí lo debe revisar, creo, con una prioridad, y aquí esperamos que el gobierno entrante seleccione personal capaz, que vea que esos programas que han implementado sean efectivos, y si no, quítelos. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ese es un agujero fiscal increíble. Perder 40 millones de lempiras diarios. 40 millones de lempiras son los promedios, y si no le ponemos alto, va para más. Eso hay que también plantearlo de forma clara para que venga la inversión, insisto, externa, y también que el local ponga plata. Sí, porque no solamente es esa pérdida, sino que lo que el Estado está invirtiendo en ese programa nacional de pérdidas que se impulsó al inicio del gobierno anterior, si podemos decirlo así, fueron más de 2.000 millones de lempiras que se asignaron
y no vimos los resultados que se esperaban. Digamos que esto es un punto clave en todo este proceso que debe de y tomarse decisiones oportunas sobre este tema y no seguir asignando recursos que van a un agujero, que no vemos los resultados tangibles, ¿no?, en el tema de la reducción de las pérdidas y en la provisión del servicio de energía eléctrica. Ya se ha anunciado un incremento de un 4.11% de la tarifa, que aproximadamente va a incrementar en 19 centavos el kilowatt de energía eléctrica, y esto va en detrimento, ¿no?, de la capacidad de la población, incremento en costos. Que es justamente este punto, otra de las peticiones que deben revisarse con mucha delicadeza. El gobierno actual dice que lo va a absorber y es por los próximos meses. Compromete a otra administración. Lo adecuado, lo ideal, si pensamos en función de una administración sana, de un proceso de transición efectivo, es que decide el otro gobierno. Así es. Eso sería lo recomendable, ¿no? De que los subsidios deben de revisarse, y me imagino que va a ser uno de los temas, ¿no?, en tema de sector de energía, revisar y focalizar en debida forma estos subsidios, porque hasta ahora si alguien consume menos de esa cantidad, aunque tenga la capacidad de pago, no lo está haciendo. Entonces, ese es un punto clave a poder, si son sostenibles. Aquí buscamos la sostenibilidad de estas medidas, considerando, ¿no?, cuáles son las prioridades nacionales. Bueno, y los responsables de estas instituciones que digan la verdad también, porque el otro gran problema es que hacemos la transición y yo no recuerdo un gobierno que tenga la claridad de decirnos esto hemos encontrado y de aquí para allá partimos. Siempre se habla de 100 días de una especie de prueba que en el mundo moderno ya tal cual no debe ser. Si van con técnicos, con especialistas, que ese es el otro gran reto, nombrar a las personas que conozcan del tema, rápido se deben de enterar, Nancy, de qué es lo que encuentran, de cómo vamos y qué se hará. Sí, quizás en este momento sí se pueda hacer. Recordemos que se está haciendo una transición de un gobierno totalmente diferente, ideológicamente hablando incluso, y habría que ver qué tanta habilidad puede tener este otro gobierno como para evidenciar lo bueno y lo malo que encuentra. A mí me gustaría, más allá de esa pregunta, me gustaría terminar de complementar un par de ideas en términos de el tema de las reflexiones sobre la inversión extranjera, el tema de lo reciente, subsidios, y genera división, genera opiniones divididas. Se habla mucho de que la inversión extranjera cayó entre el 2024 y 2025, todavía no está el dato final en cómo cerró dicha inversión extranjera. Se sabe que en el segundo semestre del 2025 había crecido aproximadamente en un 6%. Indiscutiblemente este es uno de los retos que debe de afrontar el próximo gobierno, atraer dicha inversión, tomando en consideración los elementos que mencionaba la doctora Canales, cómo generar esa confianza en términos de ofrecer condiciones, y yo creo que el país tiene las condiciones. Si lo vemos desde el punto de vista, el nivel de riesgo país,
se ha mejorado en los últimos meses. Cerró, según las calificadoras de riesgos internacionales, cerró en un 2.37. Eso es un enganche que puede mandar buen mensaje hacia el exterior para que esos inversores vuelvan a nuestro país. Pero más allá de afanarse en atraer inversión extranjera, yo creo que también es un deber por parte del próximo gobierno es analizar el tipo de inversión que atrae para nuestro país. Hay inversiones que en realidad sí son altamente rentables, pero muy pocas generadoras de empleo. O muchas veces los recursos o las riquezas no se quedan del todo en el país. Yo creo que en ese sentido tiene que haber un balance, ¿verdad? No se trata simplemente de cantidad, sino de calidad. Ha sido una deuda pendiente por parte de la mayoría de los gobiernos. Ahora bien, me gustaría complementar con el tema del impacto que va a tener el tema de los subsidios a nivel de energías. Se dice que el ajuste debería o tuvo que haber sido mayor, aproximadamente más de un 10%. Sí, ¿sí? Hagamos algo. Voy a irme a la pausa y tiene la palabra usted después de la misma para revisar esto social, porque no solo es el subsidio de la energía, ahí hay subsidio también a los combustibles, está el tema social con las bonificaciones o los bonos que lleva el Estado en materia de educación y el sector agrícola. Después de la pausa seguimos. Transporte, ¿eh? Sí. Bueno, seguimos al banquillo, nos quedamos con el tema de los subsidios. ¿Cómo se debe revisar? Me agregó la doctora Canales al final el tema del transporte, que hay tantos que hasta se le olvidan a uno. Sí, este es un elemento que caracteriza a este gobierno saliente. Aplicó una estrategia fuerte de subsidios bajo la premisa de no incrementar o imponer impuestos y amortiguar un poco en ese sentido. Y por otro lado, otro argumento es la oportunidad que tienen las personas de verse beneficiado a través de estos subsidios. Y no deja de ser válido, pero todo tiene una repercusión. Y en un país donde los recursos son limitados, donde, como mencionábamos anteriormente, tenemos que recurrir al financiamiento para poder cubrir dicho presupuesto, el tema de subsidios no deja de generar una presión fiscal y a última hora tomar la decisión de absorber ese 4.11 lo vemos desde el punto de vista positivo. Más de 900,000 familias se van a ver beneficiadas por esa medida, pero se está de alguna medida trasladando un problema al próximo gobierno y está, sin duda, va a generar, como decía, un problema de carácter monetario, porque los recursos, vemos que hay varios sectores que están exigiendo pagos, y entonces la consulta aquí es, ¿se tienen esos recursos? ¿Cómo se va a financiar? Porque se dice que es el primer semestre. ¿Quedan contemplados en el presupuesto 2026? Es una medida que ya se tenía como planificada. O lo decimos porque hay que salvarnos en estos días que nos quede y que vea qué hace el nuevo gobierno con Yo eso. no quisiera verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Quisiera creer que es una acción que el gobierno hace como para tratar de reivindicarse con este pueblo que al final les terminó dando la espalda. Y el papel de los acreedores, bueno, en este caso que el que pase en esta revisión es el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo lo debemos revisar y registrar más bien? Porque nos viven siempre dando recomendaciones de la austeridad, del buen manejo, pero cuando por asuntos estrictamente políticos y no de este gobierno, lo hicieron los azules, si vamos más atrás lo hicieron los rojos, siempre hacen lo mismo, siempre toman fondos para una compensación social que es buena, pero siempre y cuando se focalice. El problema es que hay beneficios en el tema de los combustibles, por citar algo que beneficia a quien no tiene necesidad. Pasa lo mismo con el tema de la energía, el tema de los bonos agrícolas, lo politizan a nivel que
si este alcalde, porque el alcalde es el operador ideal para llevarlo, porque conoce al pueblo, pero no, lo mandan con el diputado para hacer política. Y eso es de siempre. Bueno, los organismos financieros son muy respetuosos y lo que generalmente hacen son recomendaciones, pero a la par de las recomendaciones obviamente hacen evaluaciones de indicadores macroeconómicos duros, mientras indicadores como el PIB, como inflación, como devaluación, como reservas internacionales estén controlados, creo que pesa más en relación a la toma de decisiones que al final haga cada gobierno. A ellos les interesa muchísimo la retribución de su capital en tiempo y forma. Yo creo que el gobierno, hay que reconocerlo, fue muy cumplidor en temas de pagos del servicio de la deuda y eso habla bien, ¿verdad? Creo que se convierte en un indicativo que no debería de ser determinante para que nos condicionen en los próximos desembolsos o en las próximas contrataciones. Bueno, y aquí sí surge aquello que le escuchamos también de algunos financistas, de economistas. Son bancos y su fin primordial es colocar plata y con tal usted pague como efectivamente el servicio de la deuda se ha cumplido, pues ahí tienen esa felicidad. Sí, solo otro punto, y planteo una pregunta y usted me responde, o ambas. Se recurrió en este gobierno por una recomendación del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a tomar recursos vía préstamo de las reservas internacionales. ¿Podría llegarse a eso o seguir con ese pensamiento para el fortalecimiento de la economía y finanza nacional? ¿Qué riesgo hay? Este es un tema muy sensitivo. Pienso que que otra medida que puede hacer el gobierno es hacer una revisión o reperfilar el tema de la deuda. Revisar de acuerdo al acreedor, montos, tasas, porque va a necesitar recursos, especialmente para inversión pública, porque ya lo ha anunciado el presidente electo, don Narria Fura, que va a poner mucho énfasis en lo que es la inversión pública, pero para eso va a necesitar recursos. Y aquí es probable que se recurra a mayor endeudamiento o se haga un reperfilamiento de la deuda para tener más disponibilidad de recursos, porque actualmente en el presupuesto del 2026 son 79 mil millones destinados para el pago del servicio de la deuda, que representan casi el 25% del total del presupuesto, que esto se podría duplicar el presupuesto de salud y educación. Entonces, habrá que hacer una revisión de esto, de negociar con los diferentes acreedores en torno a este tema y contratar recursos, porque la inversión productiva es la que contribuye y genera crecimiento. Entonces, el tema es endeudarse para cubrir gasto corriente. Ese es el problema. Es porque como que usted se endeude no para una inversión, construir una casa o un activo, sino que para cubrir sus gastos normales del mes. Entonces ahí es donde vienen los inconvenientes a la hora de priorizar las acciones en este punto. No, yo solo quería agregar un punto más relacionado con el tema del pensamiento por parte de los acreedores financieros, principalmente el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, yo creo que ahí hay que tomar en cuenta también que este organismo tan importante para nuestra economía
ha cambiado un poco el discurso. Querido y odiado. Querido y odiado, ¿verdad? Porque por un lado nos presta, pero por otro lado, bajo las condicionalidades, nos exige y marca el rumbo, incide fuertemente en el diseño e implementación de las políticas públicas. Básicamente, ellos con sus recomendaciones nos dicen cómo guiar la política monetaria, la política fiscal, pero lo quería enfocar más por el lado de la parte social. Él ha pasado de un discurso duramente económico a la parte más social, y creo que en ese sentido ha sido menos crítico en algunas decisiones de carácter social que implementó el gobierno que está saliendo, ¿verdad? Entonces, de hecho, en sus notas técnicas, él habla de ese programa de inversión social que implementó el gobierno y no lo ve con malos ojos. Muy bien. Hago la pausa. Tenemos pendiente el tema de los impuestos, que esa es otra ruta que no gusta. Ya me respondió con la sonrisa la doctora Canales. Hago la pausa y ya regresamos. Bueno, aquí estamos en un diálogo interesante en la pausa. Tenemos lo del impuesto. Los diferentes gobiernos utilizan ese mecanismo para generar ingresos que necesita para cubrir las diferentes demandas. Y eso es automático, eso ya produce. Así es, o sea, y esa es la forma más fácil de captar recursos, modificando el impuesto sobre ventas o el impuesto sobre la renta, o aplicando otro tipo de impuestos. Esperemos que hayan otro tipo de mecanismos para generar recursos, siendo más eficiente la recaudación, evitando lo que es la defraudación fiscal o la colusión, ¿no? Entonces, esperamos de que se dé, ¿no?, este punto, porque ya tenemos un impuesto del 15% sobre ventas desde el año 2012, que se incrementó de 12 a 15. Y esto, incrementar este impuesto o el impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre la renta, quien lo sostiene es la clase media en su mayor proporción, sería un duro golpe a la ya esquilmada finanzas de la población hondureña. Y debemos decir que viendo el comportamiento de los últimos años, difícilmente la nueva administración va a ir por esa ruta, pero esperemos cuál es el planteamiento y lo que perfilen los nuevos miembros del gabinete económico. Otro punto, empresa estatal gorda. Este es otro gran daño a la Hacienda Nacional. Hace 40 años, cuando volvimos al orden democrático, un poco más, eran 18 instituciones. Hoy tenemos 113, 110, 113, más de 22, por ahí andamos. 70 Entonces, eso ha generado un enorme daño y es bien difícil para el político hablar de una reducción del aparato estatal, pero son estas realidades que las tiene que ver la nueva administración de país. Sí, definitivamente ese es uno de los problemas serios. Un presupuesto que se come solo en pago de sueldos y salarios un 25%. Y si comparamos el costo-beneficio, o mejor dicho, la efectividad de todas esas instituciones estatales, es mínimo, ¿verdad? Yo creo que la apuesta, yo en algún momento mencionaba que podemos ver otros ejemplos. Hay países que tienen empresas estatales rentables, porque si bien es cierto, por un lado estamos hablando de cómo recaudar mejores o mayores ingresos vía tributo, ¿por qué no pensar que las mismas empresas estatales en algún momento pudiesen retribuir? Anteriormente yo escuchaba cuando Hondutel tenía esa capacidad e incluso generaba recursos para prestarle a otras instituciones, en que hemos visto cómo se han desmantelado las mismas empresas estatales, y lo que están generando o lo que tenemos ahora es
un espacio para albergar unas cientos de empleados públicos, donde medir el impacto de esa labor es difícil. Personal super numerario en un país con los problemas que enfrentamos es complejo, ¿verdad? Yo creo que, y no estoy hablando de achicar el Estado bajo la premisa de que nos indica el mismo modelo neoliberal, porque el Estado debe de funcionar, la cosa pública debe de seguir existiendo, pero usted mencionaba con personas con el talento que tenga la capacidad. Es hora de revisar si en realidad existe duplicidad de funciones en las mismas secretarías, que empleados están asumiendo responsabilidades que pudiese realizar uno o dos empleados. Es un trabajo bastante difícil, porque también los partidos políticos deben de cumplir con esa cuota, con toda esa gente que ha luchado por ese partido, pero creo que debería de haber un poco más de conciencia en contratar o darle la oportunidad a miles de personas, jóvenes principalmente, que salen de las universidades y que por no ser políticos o no haber participado en un proceso electoral no tienen la más mínima posibilidad de insertarse en una empresa estatal. Eficiencia es el éxito de otros países. Y aquí, hablando de estas empresas que deben ser rentables para el Estado, lo increíble y que muchas personas, me imagino que ustedes como damas de la academia, sus colegas de otros países se ven sorprendidos cuando vemos el tema del ENE. Por Dios santo, si es un monopolio, no debería tener pérdidas, debería estar generando riqueza, debería ser la empresa que provea para suplir necesidades de otras dependencias del Estado. Si solo ellos tienen el servicio de energía para el público, para el mismo Estado, que es un deudor, y para el sector privado. Pero aquí no, estamos ante una empresa, reiteramos esta cifra, que al día pierde 40 millones. Y si lo queremos ver en términos de hora, estuvimos nosotros en este programa, que ya estamos por cerrar, se perdieron 1.8 millones. Sí, el tema del ENE es una paradoja. Es increíble que un país con muchos recursos naturales, donde se pudiese producir perfectamente energía hídrica, se recurre a las generadoras térmicas, que complica un poco más el tema de los costos, porque se depende en gran medida de la importación de combustibles. Súmele a eso el tema de las pérdidas técnicas, desde las personas que estamos en los barrios hasta las personas o a las grandes empresas, y otra serie de factores, corrupción, han deteriorado, han desmantelado una empresa tan importante para la economía, porque la otra solución, o hay expertos que han dicho abiertamente, no, hay que privatizarla. Yo considero que el acceso a la energía eléctrica es un derecho fundamental de todos los hondureños, y el Estado tiene un papel que cumplir, y no es a través de la privatización que se va a solventar ese problema. Es tiempo de cambiar la estrategia y empezar a reducir, pero verdaderamente, esas pérdidas técnicas, y empezar a administrar correctamente los recursos para que no siga siendo el hoyo más grande de fuga de dinero por parte de ese presupuesto, de todo ese endeudamiento que genera. Nancy Ochoa, una aporte final, licenciada Canales. Creo que el próximo gobierno tiene muchos desafíos, y especialmente uno de los pilares del plan de gobierno del presidente electo es el tema empleo, el tema energético y el tema de la inversión en tema de infraestructura. Aquí veremos, estamos esperando a quienes integran el gabinete económico. Hemos escuchado que están tomando en cuenta la meritocracia. Esperamos de que sean las personas idóneas que se nombren en las diferentes secretarías de Estado, y que
que realmente haya esa prioridad que han tomado en cuenta sea una realidad. Generación de empleo, inversión, energía y el tema de la infraestructura pública del país. Muy bien, gracias. Amparo Canales y Nancy Ochoa, economistas nacionales esta noche aquí en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.